Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la primera semana de Adviento, La Iglesia nos invita para entrar a este tiempo de reflexión y meditar el tema de la encarnación del Dios que viene y se hace uno con nosotros, toma nuestra plena humanidad para que así nosotros compartamos en su divinidad. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 22 y el responsorio es: habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 15, versículos 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir
en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los repartió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Nuevamente les recordamos que ya hemos empezado la temporada de Adviento, temporada a la cual la Iglesia nos invita para entrar al desierto, para estar con Jesús, un tiempo propicio para meditar sobre nuestra relación con Dios, con el prójimo y con uno mismo, tiempo para regresar a Dios e intensificar nuestra relación, nuestro compromiso, tiempo de sanar las heridas de todo aquello que nos separa, tanto de Dios como del prójimo como de uno mismo. Muy bien, la primera lectura de hoy del profeta Isaías nos presenta otra visión. Y esta visión es una visión del reino, que cuando el Mesías venga, pues este es el reinado que el Mesías establecerá. Y en el Antiguo Testamento es muy común tener imágenes del reino en forma de una fiesta o de una boda, en la cual Dios es el novio y Israel es la novia, ¿no? Y aquí el profeta Isaías nos presenta esta imagen del reino que inaugurará el Mesías cuando venga, en una imagen de un festín, en la cual Dios prepara una mesa con suculentos platillos, una mesa espléndida, una mesa con abundancia. Y dice, en aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Y para todos los pueblos es muy importante. Dios escogió a Israel, no porque era el mejor de los pueblos, no porque era algo especial, simplemente Dios lo escogió. Pero ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Para separarlo del resto del pueblo? ¿Para aislarlo? No. Lo escogió para que fuera luz para el resto de los pueblos. Lo escogió para que fuera instrumento y por medio de su testimonio de vida, de su relación con Dios, pues atrajera al resto de los pueblos y así todos los pueblos fueran unidos bajo un mismo Dios. Era el plan de Dios. Así que Dios escogió a Israel para que fuera luz, para que fuera instrumento, para que fuera lo que otros pueblos vieran y en cierta manera pues envidiaran, y por medio de esa envidia sana pues fueran atraídos a este Dios a quien Israel manifestara, ¿no? Pero tristemente Israel pues utilizó este privilegio de ser pueblo escogido, pueblo llamado, para separarse, para distinguirse y no para ser luz para el mundo. Así que Dios, en esta visión que nos ofrece por medio del profeta Isaías, pues es Dios que a últimas hará posible lo que Israel no ha podido hacer, de ser un instrumento, de dar testimonio de la presencia de Dios ante todos los pueblos. Y Dios llevará a cabo su plan, ¿no? Esté dispuesto Israel o no esté dispuesto, ¿no? Y si Israel no está dispuesto, pues entonces Dios seguirá con sus planes, quizás sin Israel, quizás con otros pueblos, ¿no? Y nadie puede reclamar que somos una raza escogida, que somos un pueblo escogido, si no tomamos conciencia de que este llamado tiene ciertas exigencias, ciertas demandas, ¿no? De que Dios
lo que nos da no es simplemente para nosotros, que es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, ¿no? Y tristemente, así como Israel también se olvidó de eso, particularmente cuando llega Jesús, pues igualmente también nosotros cuando como cristianos, como católicos, a veces se nos sube a la cabeza de que somos la iglesia que Jesús fundó, ¿no? Y a veces pensamos de que somos los mejores que otros, ¿no? Y pensamos de que somos, que al imaginar o decir que somos mejores que otros, que ya la tenemos hecha, ¿no? Y que ya, porque Dios fundó esta iglesia, ya no hay nada más que hacer. Y este es un error terrible, un error que también lo vemos aún en el pueblo de Israel, ¿no? Que han utilizado la distinción de ser un pueblo llamado no para ser luz, no para ser sal para el mundo, sino para ser un obstáculo a veces. También nosotros mismos, en vez de ser instrumentos, en vez de ser un puente para otros, pues nos convertimos en obstáculos cuando hacemos de la iglesia un club. Un club no de inclusividad, sino de exclusividad, en lo cual creamos divisiones en torno a nosotros para separarnos, para aislarnos, para decir somos el pueblo escogido, pero al decir eso, pero al pensar así, pues estamos contradiciendo totalmente el por qué Dios nos ha llamado, ¿no? Y cuando perdemos el por qué, cuando perdemos de vista el por qué Dios nos ha llamado, pues entonces se pierde la razón de ser lo que somos, iglesia, de ser pueblo de Dios, ¿no? Pues esta es la imagen que el profeta Isaías nos presenta, que Dios va a llevar a cabo su plan. ¿Quieres ser parte del plan o no? Si quieres ser parte del plan, entonces tienes que identificarte con el plan, tienes que identificarte con la visión del reino de Dios, particularmente en Jesucristo. Dice, Él arrancará en ese monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. Es el velo de la ignorancia, es el velo de la arrogancia, es el velo de la violencia, ¿no? Que la utilizamos para separarnos, para dañarnos unos a otros, para decir yo soy mejor que tú, ¿no? Y todo esto pues no es otra cosa más que ignorancia. Pues Dios quitará este velo de nuestra ignorancia para poder ver claramente como Dios ve, ¿no? Y poder luchar y esforzarnos por esa unidad a la cual nos llama. Dice, destruirá la muerte para siempre, es el tema de la resurrección que lo está plasmado claramente en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. ¿Y lágrimas de qué? De sufrimiento, lágrimas, yo diría las lágrimas al estilo de las bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los que lloran. ¿Lloran por qué? Porque cuando por la gracia de Dios nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios, de nuestra pobreza, pues nos damos cuenta de lo profundo y de lo serio del daño de nuestras relaciones tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo, ¿no? De que la gracia de Dios nos pone un espejo enfrente de nosotros y nos ayuda a ver nuestra pobreza y decir, este eres tú, de aquí te he sacado, yo sé quién eres, sé tus bajezas, sé tus sinvergüenzadas, pero ¿sabes qué? También te digo que tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada y que por tanto no puedo negarte, no puedo rechazarte. Esto, hermano, es la buena nueva. Es el mensaje que Jesús nos da, es el mensaje del reino, es el mensaje de los evangelios, ¿no? Que a pesar de nosotros mismos, pues Dios nos socorre, Dios nos salva. Yo creo que a esto hace referencia el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, las lágrimas que brotan cuando nos damos cuenta del mundo que hemos creado, del daño que hemos creado, de la ruptura de nuestras relaciones tanto con Dios y con el prójimo y con uno mismo, ¿no? Y que ver esto claramente, pues, nos ayuda a ver más claramente todavía
nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de sanación, nuestra necesidad de reconciliación, nuestra necesidad de ser salvados, hermanos. Y dice, y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo, la vergüenza de su pueblo. Lo cual yo creo que fácilmente nos podemos identificar con esto, ¿no? Cuando Dios nos pone el espejo de su gracia en nosotros y nos hace ver claramente lo que somos. Nuestra pobreza, nuestra indignidad, nuestras bajezas. Pero igualmente Dios nos dice, eres mío, eres mía. Y por ti he venido para sanarte, para salvarte aún de ti mismo. Y esta, repito, es la buena nueva. Así lo ha dicho el Señor, dice, en aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Y esta es la imagen de Isaías acerca del Mesías, en quien se inaugurará este reino, que aquí lo presenta de una forma de un festín, de una celebración, ¿no? Y este es el Mesías quien Dios nos mandará. Ayer lo vimos algunos de los aspectos de este Mesías, que el Mesías estará lleno del Espíritu Santo, y nos nombra a varios de los dones del Espíritu que el Mesías pues estará vestido con ellos, ¿no? Pues este es el Mesías, este es el Dios que vendrá a salvarnos. Y después cierra con las palabras estas: alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. ¿A qué se refiere por salvación? De que quizás por primera vez descubramos lo que Dios ve en nosotros, lo que Dios ama ya aún en medio de la vida que estamos viviendo en nosotros, lo que Dios ya acepta en nosotros, ¿no? Y de que por la pura gracia de Dios, pues uno al verse, al reflejarse en el espejo de los ojos de Dios, pues quizás por primera vez podamos ver cómo Dios nos ve y aceptarnos como Dios ya nos acepta y amarnos como Dios ya nos ama, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros defectos, porque es la gracia de Dios lo que nos ayuda después para desear ser mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, ¿no? Es la gracia de Dios lo que nos da no solamente el deseo, sino también la capacidad de esforzarnos y de luchar por lo mejor que Dios ha creado en nosotros, y también nos da la disponibilidad también de poder y de querer sufrir por otros. Y todo esto es gracia de Dios. Todo esto es un don que Dios nos da, porque la mano del Señor reposará en este monte. En este monte quizás está hablando del monte en la cual está construida Jerusalén, que después estas imágenes del reino pues serán definidas como la nueva Jerusalén, la Jerusalén que refleja la gloria y la belleza del reino inaugurado. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Y en este Evangelio pues Jesús está en el territorio de Galilea, está cruzando el mar de Galilea, llega a la orilla y después sube al monte. Dice, en aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. ¿Okay? El Jesús de Mateos es un Jesús semejante a Moisés, ¿no? Moisés tiene el encuentro con Dios en la montaña. Y en el Evangelio de Mateos, Jesús da el sermón de la montaña, que es el corazón y centro de su Evangelio, en la montaña. Así que aquí, en este Evangelio de hoy, cuando dice que Jesús llega a la orilla del mar de Galilea, sube al monte, cada vez que aparece la imagen del monte ya podemos imaginar a Moisés, ¿no? A Jesús en un tipo de Moisés. Jesús sube al monte y se sienta como lo hacían los maestros,
el maestro se sienta y a los pies del maestro se sientan los discípulos, ¿no? Así que es una imagen de Jesucristo con la tipología de un Moisés que enseña, de un Moisés que es instrumento de Dios para dar la ley que define la alianza entre Dios y su pueblo, ¿no? Así que Jesús sube al monte y se sienta, y en esa postura pues enseña. Pero después nos dan otros datos que cambia radicalmente esta escena, ¿sí? Jesús está sentado, podemos imaginar, y rodeado de sus discípulos, pero ahora acuden a él, podemos pensar, cientos y miles de personas. Y no son cualquier tipo de personas, son personas que vienen con necesidad muy específica, personas que traen a otros que están en necesidad de sanación. Dice, acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Así que uno puede imaginarse la cantidad de gente que lo rodea, ¿no? Y a él le traen a otros que están con necesidad de sanación. Ha de haber sido una imagen impresionante, ¿no? De que gente traen a sus seres queridos. Han escuchado acerca de este hombre Jesús el Nazareno, en quien se manifiesta el poder de Dios, la autoridad de Dios. Y la gente que tiene no solamente necesidad personal, como la mujer aquella que sufre la hemorragia, que se acercó a Jesús detrás de él, ¿no? Sino que esta gente traen a sus seres queridos. Una imagen bellísima, ¿no? Así como la imagen de aquellos amigos que llevaron a su amigo a ponerlo en frente de Jesús, pero Jesús estaba en una casa y la casa estaba rodeada de gente y no podían acercarse a él, y se suben al techo y lo bajan enfrente en una camilla, ¿no? De ese tipo, ¿no? Tan bella es el deseo de esta gente de que sus seres queridos, de que sus amigos sean sanados, ¿no? Y podemos pensar de que aquí Jesús se encuentra en un lugar remoto, en un lugar lejos de una población, y hasta allá están llegando las multitudes con sus seres queridos que están enfermos, que están necesitados de sanación. ¿Qué tú no harías por otros? ¿Qué tú no harías por aquellos que son significantes para ti? Aquellos que amas, aquellos que sufren, aquellos que están con tanta necesidad. Pues ponte en este lugar de esta gente, de esta multitud de gente que va en busca de Jesús, que va en busca de la sanación, ¿no? La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron a Dios, al Dios de Israel. Así que la gente presenciaron, fueron testigos de esta gracia, de estas sanaciones que se llevan a cabo por medio de Jesús. Si tú te encontraras, utilizando tu imaginación, ponte en medio de esta multitud, ¿no? ¿Tú a quién le trajeras? ¿Tú a quién le trajeras a Jesús para que lo sanara? ¿Tú a quién le presentarías? Decir, Señor, mi hermano, mi tío, mi cuate, tiene necesidad de esto, ¿no? ¿A quién le traerías? Eso es una bella imagen para pensar, ¿no? Porque es precisamente lo que somos llamados a hacer como discípulos de Jesucristo, traer a otros a Cristo. ¿Tú a quién le trajeras? Ahora, lo que Jesús quiere darle a esta gente, a esta multitud, no simplemente es la sanación. Para Jesús, las sanaciones son simplemente un instrumento de lo que Él quiere darle a la gente. Los milagros no es el centro de su evangelio. Los milagros, las sanaciones, la expulsión de los demonios son testimonios del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la presencia del reino, pero no es el corazón de su proclamación.
el corazón y el centro de la proclamación de Jesús es el reino de Dios. O sea, de que Dios está llevando a cabo una nueva realidad que está haciendo irrupción en la historia, ¿no? Y lo que Jesús quiere darnos es el reino, quiere darnos al Padre, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuántos de la gente que vinieron a Él con necesidad específica, con necesidad clara, ¿no? ¿Cuántos aceptaron también lo que Jesús les quería dar? ¿Vinieron solamente por el milagrito o también estaban dispuestos a recibir y a identificarse con lo que Jesús les quiere dar? Y esto es una pregunta muy importante para nosotros. Cuando tú vienes a Jesús, ¿qué buscas? ¿Buscas lo que necesitas? ¿Busca lo que quieres? ¿Busca lo que tienes urgencia? ¿Y también estás dispuesto a recibir lo que Jesús te quiere dar? Porque por encima de tus necesidades, que son reales y concretas, por encima de tus deseos, Dios, Jesucristo quiere darte algo más, el reino. Y quiere darte a Dios Padre. ¿Estás tú dispuesto a recibir lo que Jesús te quiere dar? ¿O simplemente vienes por lo tuyo? Simplemente vienes por tu milagrito, ¿no? Y ya después de que tu urgencia ha sido saciada, tu necesidad ha sido saciada, ya después ya no quieres más, ya no pides más. Y dejamos a Jesús con la palabra en la boca. Dejamos a Jesús con su intención en el aire, ¿no? Porque simplemente vamos por lo que yo quiero, por lo que yo busco, por lo que yo necesito. Pero lo que Jesús quiere darnos, lo hacemos a un lado. Jesús después dice a sus discípulos, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Así que Jesús está consciente, ¿no?, de que están en un lugar lejanos y que esta gente pues ya tienen 3 días con él y no tienen que comer. Y tiene miedo de que si los manda a sus casas, pues de que no puedan llegar, ¿no? Así que Jesús aquí no simplemente provee la necesidad de salud en las sanaciones, también provee la necesidad de la buena nueva en la proclamación del reino, pero también Jesús tiene conciencia de cuidar la misma existencia de la gente que lo viene a buscar, ¿no?, por medio del pan. Así que Jesús también está al tanto de la necesidad de alimento físico de la gente. Y Jesús, en esta multiplicación de los panes y los peces, pues sacia también esta hambre física, pero que también es símbolo de el hambre espiritual. Y esto nuevamente es importante para nosotros, ¿no? Que no busquemos simplemente llenar la panza y nos olvidemos de llenar el espíritu. Y tristemente a veces es lo único que venimos tras Dios o Jesús buscando, ¿no? Simplemente saciar mis necesidades urgentes, mis necesidades físicas y aún mis necesidades de salud. Pero Dios en Jesucristo quiere darnos algo más, mucho más. No quiere darnos simplemente el pan de hoy, no quiere darnos simplemente la salud de hoy o de mañana. Quiere darnos el pan de la vida eterna. Quiere darnos a la misma fuente de vida, a Dios Padre. Continúa Jesús diciendo, Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos. Y los discípulos a la gente, y todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Aquí, en esta multiplicación de los panes, pues se nos da un mensaje clarísimo de la abundancia del reino.
de la abundancia con la cual Dios nos quiere llenar, ¿no? De que no busquemos simplemente el pan de hoy, de que no busquemos simplemente la salud de hoy, sino también que busquemos el pan de la vida, el pan de la eternidad, que busquemos la salud también espiritual, la salud que llena no simplemente lo de hoy, sino también lo que más anhela en nuestro ser. ¿Y qué es aquello que más anhela? Aquello que más nos inquieta. Pues los místicos de nuestra tradición nos dicen que lo que más nos inquieta pues es la unión con Dios, que solamente Dios puede llevar a cabo, ¿no? Eso es un pensamiento de San Agustín cuando dice: oh Señor, tú nos has creado para ti, y nuestras almas están inquietas hasta que no descansan en ti, ¿no? Que este es el anhelo más grande del ser humano, regresar a la unión con el Dios que en amor nos cree, en amor nos sostiene y en amor nos llama, ¿no? Y esto es precisamente lo que Jesús quiere ofrecernos y que tristemente no estamos dispuestos a recibirlo. No estamos dispuestos a dejar que este reino pues abra nuevas posibilidades en nuestras vidas. Y también quizás por las exigencias de este reino, pero nos olvidamos de que aquel Dios que nos llama también proveerá lo necesario para que ese llamado sea fructífero, para que esa gracia también produzca frutos para el reino, frutos para la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues que en esta temporada de Adviento la hagamos valer, de que no perdamos la oportunidad de dejar que Dios nos atraiga, de que Dios tire abajo lo que tenga que tirar para poder reconstruirnos, de que regresemos al Dios que constantemente nos llama, que sane nuestras heridas, que nos fortalezca en la esperanza para después hacernos instrumentos del reino para con otros. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.